en una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde los rayos del sol acariciaban las viejas paredes y el viento susurraba historias del pasado, vivía doña Margarita. Sus manos arrugadas guardaban el calor de innumerables abrazos, y sus ojos, aunque apagados por el tiempo, aún brillaban con esperanza. Cada noche encendía una vela en la ventana, un pequeño faro para aquel que había dejado su hogar hace mucho tiempo. La anciana se sentaba en su desgastado sillón, hojeando fotografías amarillentas. En cada una de ellas aparecía su hijo, Alejandro. Ahí estaba aprendiendo a caminar, agarrado de su dedo. Ahí sonriendo con una sonrisa desdentada. Y aquí, ya era un joven con una mirada orgullosa, y sueños que se habían vuelto demasiado grandes para el pequeño pueblo. Doña Margarita pasó el dedo por el rostro de su hijo en la fotografía, como si intentara sentir el calor de su piel. Muchos años habían pasado desde la última vez que la puerta de entrada crujió, y los pasos de su único hijo se desvanecieron en el camino polvoriento. Pero la madre nunca perdió la fe. Sabía que, en algún lugar lejano, Alejandro aún la recordaba. Recordaba la casa donde cada rincón guardaba un pedazo de su infancia. El amor de una madre es como un río de montaña. Nace alto en las montañas, atraviesa piedras y obstáculos, fortaleciéndose con cada dificultad. Ese amor no sabe apagarse. Vive en cada respiración, en cada pensamiento, en una oración susurrada antes de dormir. Los vecinos a menudo sentían lástima por doña Margarita. Pobre mujer, susurraban. Su hijo la abandonó, y ella sigue esperando. Pero en su corazón no había lugar para el rencor ni la amargura. Solo comprensión y perdón. La juventud busca su propio lugar bajo el sol, decía a quienes intentaban consolarla. Mi Alejandro siempre fue como un pájaro, necesita grandes espacios para volar. La mujer creía que llegaría el día en que él volvería. Quizás no sería el mismo que ella recordaba. Tal vez con cicatrices en el alma y cansancio en la mirada. Pero lo reconocería. Una madre siempre reconoce a su hijo, sin importar cuántos años hayan pasado. Por las noches, doña Margarita pasaba largos ratos sentada en el porche, mirando el camino que conducía al pueblo. A veces le parecía ver una silueta familiar, pero solo eran las sombras del sol poniente jugando con su esperanza. Se ajustaba el chal sobre los hombros y regresaba a la casa, a preparar la cena para dos, como si en cualquier momento él pudiera aparecer, hambriento y cansado del camino. Fe inquebrantable. Así llamaban los vecinos a su terquedad. Pero para doña Margarita no era fe, sino certeza. El corazón de una madre siente, una conexión invisible pero fuerte como un hilo de acero, aún los unía a través de la distancia y los años. Y algún día, ese hilo traería a Alejandro de vuelta al umbral de su hogar. En la memoria de doña Margarita, la infancia de Alejandro era el recuerdo más brillante. La modesta casa de barro, rodeada de flores de adelfa, siempre estaba llena de la risa del niño. A pesar de haberlo criado sola, le había creado un mundo entero lleno de calidez y alegría. Por las mañanas, Alejandro se despertaba con el aroma del desayuno recién preparado. Doña Margarita trabajaba como lavandera para las familias adineradas del pueblo, pero siempre encontraba tiempo para hornearle sus tortillas de maíz con miel favoritas. «Mamá, cocinas mejor que nadie en el mundo», exclamaba con la boca llena, mientras ella sonreía al ver el rostro feliz de su hijo. Por las noches, se sentaban en el porche, observando cómo se encendían las estrellas. Margarita le contaba antiguas leyendas sobre las constelaciones, sobre héroes y dioses cuyas historias estaban escritas en el cielo nocturno. El pequeño Alejandro escuchaba con los ojos muy abiertos y prometía: «Cuando crezca, te regalaré una estrella, la más brillante». Vivían con modestia, pero nunca se sintieron pobres. Si no había dinero para ropa nueva, doña Margarita remendaba la vieja, añadiendo parches coloridos y bordados. «Eres el niño más elegante del pueblo», le decía al despedirlo para ir a la escuela, y él le creía. Los domingos iban al mercado. Agarrado de la mano de su madre, Alejandro miraba con asombro los coloridos productos, escuchaba a los músicos, y probaba los dulces que ella a veces le compraba, ahorrando en sus propios gastos. Al regresar a casa, compartían una manzana entre los dos, y así parecía el doble de dulce. En los raros días de lluvia, se quedaban en casa, y Margarita le enseñaba a leer a la luz de una lámpara de aceite. «El conocimiento es la única riqueza que nadie te podrá quitar», repetía ella.
y al ver los ojos del niño iluminarse con una nueva historia, entendía que su hijo llegaría más lejos en la vida de lo que ella misma había imaginado. Su pequeña familia era como una fortaleza, donde el amor servía de muros y techo. Pero doña Margarita no sabía entonces que ni los muros más fuertes pueden retener a quien anhela libertad. Con cada año que pasaba, Alejandro crecía, y con él, su deseo de ver el mundo más allá del pueblo. A los 16 años ya era más alto que su madre, con hombros anchos y una mirada en la que cada vez se asomaba más impaciencia. Ayudaba a llevar mercancías a los pueblos vecinos y, al regresar, le contaba a su madre sobre los viajeros que conocía, sobre las ciudades y oportunidades que lo esperaban más allá del horizonte. En la ciudad podré conseguir un verdadero trabajo, mamá, decía, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación. Ya no tendremos que contar cada moneda. Doña Margarita lo escuchaba en silencio, escogiendo frijoles para la cena. Veía cómo su hijo cambiaba, cómo la vida del pueblo le quedaba pequeña, como una camisa de otro año. Cada vez más seguido, Alejandro llegaba tarde, con el olor a vino barato y cigarrillos impregnado en su ropa. Cuando su madre intentaba hablar con él la apartaba con un gesto. No entiendes, mamá. Aquí no hay futuro, solo vejez y polvo. Su corazón se encogía al escuchar esas palabras, pero guardaba silencio, temiendo romper el último hilo que aún los unía. Una noche estalló una tormenta, no solo en el cielo, sino también en su pequeño hogar. Me voy a la ciudad, anunció Alejandro, metiendo su ropa en una vieja maleta. Diego dice que su tío puede conseguirme trabajo en una fábrica. Doña Margarita estaba de pie en la puerta de su habitación, estrujando su delantal entre las manos. Hijo, la ciudad es un lugar peligroso para quien no la conoce. Siempre dices lo mismo, gritó él. Todo lo que está fuera de aquí para ti es peligroso. Me estoy asfixiando en este pueblo. ¿Acaso no lo ves? Sus duras palabras golpearon el corazón de su madre, pero ella encontró fuerzas para acercarse y abrazar a su hijo, ya casi un hombre. Solo quiero tu felicidad, mi amor. Y te esperaré, por todo el tiempo que haga falta. Por la mañana se fue, dejando una nota y algo de dinero ahorrado durante el verano. No te preocupes por mí, mamá. Volveré rico, y te llevaré lejos de aquí. Doña Margarita leyó esas líneas una y otra vez, hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. No lloró en ese momento. Las lágrimas llegaron después, cuando el vacío de la casa se volvió insoportable, y el silencio, ensordecedor. Tras la partida de Alejandro, el tiempo en la pequeña casa de doña Margarita pareció ralentizarse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Al principio, llegaban algunas cartas, con frases apresuradas escritas en papeles arrugados. Estoy bien, mamá. Trabajo en una fábrica. Pronto enviaré dinero. Doña Margarita las leía hasta desgastarlas, tratando de encontrar entre líneas lo que su hijo no escribía. ¿Era feliz? ¿Estaba sano? ¿Pasaba hambre? Tomó la costumbre de hablar con la fotografía de Alejandro, contándole las noticias del pueblo, sobre la cosecha de naranjas, sobre el nuevo sacerdote en la iglesia local. A veces, le parecía que el retrato le sonreía en respuesta. En esos momentos, la soledad retrocedía, aunque solo por un instante. El tiempo pasó. Las cartas se hicieron más cortas y menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar por completo. El dinero que su hijo había prometido enviar nunca apareció. Pero doña Margarita no se quejaba. Siguió trabajando como lavandera, aunque sus manos ya no respondían como antes, y su espalda dolía por estar constantemente inclinada sobre las tinas de ropa. Usted es demasiado buena, doña Margarita, le decía su vecina Consuelo. Él se ha olvidado de usted y aún así lo sigue esperando. Pero la anciana solo sacudía la cabeza. El corazón de una madre lo sabe, Consuelo. Mi niño no me ha olvidado, solo que la vida en la ciudad es dura. Tal vez le avergüenza no haber logrado lo que soñaba. La casa envejecía junto con ella. El techo goteaba cuando llovía. Las paredes se llenaban de grietas. Pero cada primavera, doña Margarita las volvía a encalar y plantaba geranios en viejas macetas, para que, cuando su hijo regresara, la casa lo recibiera con calidez. Mantenía intacta su habitación, ventilándola con regularidad y cambiando las sábanas, como si Alejandro pudiera regresar en cualquier momento. Por las noches, después de terminar su trabajo, se sentaba en el banco frente a la casa y miraba el camino que salía del pueblo. A veces, los niños vecinos se acercaban a ella,
y les contaba historias sobre tierras lejanas y aventuras que nunca había visto con sus propios ojos, pero que había leído en los libros de su hijo. A Alejandro siempre le gustaban estas historias, decía con una sonrisa. Cuando regrese, los presentaré. Los años pasaban, pero la esperanza en su corazón no se extinguía, como la vela que encendía cada noche en la ventana para que su hijo encontrara el camino de regreso si alguna vez decidía volver en la oscuridad. La gran ciudad no recibió a Alejandro como él lo había imaginado. En lugar de avenidas lujosas y oportunidades brillantes, encontró calles sucias e indiferencia. El trabajo en la fábrica era agotador. 12 horas junto a la máquina por unas monedas que apenas alcanzaban para pagar la habitación que compartía con otros 3 forasteros del campo. Al principio, Alejandro seguía lleno de entusiasmo. Esto es solo el comienzo, se decía a sí mismo mientras volvía a casa con los pies hinchados por el cansancio. Pronto ahorraré lo suficiente y encontraré un trabajo mejor. Escribía cartas optimistas a su madre, ocultando las dificultades y embelleciendo la realidad. Pero los meses se convirtieron en años y su situación no mejoraba. La fábrica cerró y Alejandro tuvo que aceptar cualquier trabajo disponible. Cargador en el puerto, ayudante en una construcción, vigilante nocturno. Su espalda dolía cada vez más, y los sueños de riqueza se desvanecían como la niebla de la mañana. A los 30 años, sus manos se habían endurecido, y en su mirada apareció el mismo cansancio que alguna vez había notado en los ojos de su madre. Le daba vergüenza escribirle. Después de todo, le había prometido volver rico y exitoso, pero apenas lograba sobrevivir. Las cartas se hicieron cada vez más cortas, hasta que dejaron de llegar. En un período particularmente difícil, intentó enviarle algo de dinero, pero el paquete fue devuelto. La dirección estaba mal escrita, o quizás el cartero nunca llegó hasta su remoto pueblo. La vida en la ciudad le enseñó muchas cosas, pero lo más importante fue que le mostró el verdadero valor de las cosas. En las noches frías, cuando la humedad le calaba hasta los huesos, recordaba el cálido hogar de su madre. Al quedarse dormido en una habitación ruidosa, llena del ronquido de extraños, añoraba el silencio de las noches en el pueblo y el cielo estrellado sobre el porche. Un día, mientras trabajaba en un almacén, conoció a un anciano que le recordó a un vecino de su pueblo. ¿De dónde eres, hijo?, le preguntó el hombre, notando la tristeza oculta en los ojos de Alejandro. Y por primera vez en muchos años, pronunció el nombre de su aldea en voz alta. Yo también vengo de allí, hace mucho tiempo, asintió el anciano. Pensé que la ciudad me daría una mejor vida. Han pasado tantos años y todavía extraño mi hogar. Aquella noche conversaron durante mucho tiempo, y algo se rompió dentro de Alejandro. Comprendió que no huía de la pobreza, sino de sí mismo, de la responsabilidad, de una vida sencilla pero verdadera. La decisión de volver a casa no llegó de inmediato. Creció dentro de él como una semilla plantada en la tierra, germinando lentamente entre capas de orgullo y vergüenza. Cada día ahorraba un poco de dinero, economizando en todo. No puedo volver con las manos vacías, pensaba, recordando su promesa. El camino de regreso le pareció más corto que la primera vez, cuando se marchó lleno de esperanzas y ambiciones. El autobús serpenteaba por caminos polvorientos, y con cada kilómetro, el corazón de Alejandro latía más rápido. ¿Lo reconocería su madre? ¿Le perdonaría los años de silencio y olvido? ¿Seguiría viva? El pueblo apenas había cambiado. Las mismas casas bajas, los mismos olivares en las colinas. Solo Alejandro ya no era el joven que una vez dejó ese lugar. A sus 37 años, sus cabellos tenían hilos plateados, y su rostro estaba surcado por arrugas, marcas de una vida dura en la ciudad. Al llegar a la curva familiar del camino, se detuvo, incapaz de dar los últimos pasos. La pequeña casa de su madre parecía aún más deteriorada de lo que recordaba, pero sorprendentemente bien cuidada. Las paredes encaladas brillaban bajo la luz dorada del atardecer, y en las ventanas ondeaban cortinas recién lavadas. Ella esperó, comprendió Alejandro con un dolor agudo. Todos esos años, ella había seguido esperando, sin perder la esperanza. Lentamente, subió al porche y golpeó la puerta. Silencio. Luego, unos pasos lentos y arrastrados, y la puerta se abrió. Frente a él estaba una mujer pequeña y encorvada, tan diferente de la que vivía en su memoria. Pero los ojos, esos mismos ojos castaños cálidos, lo miraban con desconcierto,
y luego con un reconocimiento creciente. ¿Alejandro? Sonó una voz ronca por la emoción. ¿Mi niño? Quiso decir algo, explicar, justificarse, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. En su lugar, simplemente se arrodilló en el umbral y abrazó sus piernas, como solía hacer de niño cuando estaba asustado o se sentía culpable. Doña Margarita acariciaba en silencio su cabeza encanecida. En ese gesto no había reproche, solo un amor infinito y un perdón que él necesitaba con desesperación. He vuelto, mamá, logró decir finalmente levantando el rostro empapado de lágrimas. Perdóname por haber tardado tanto. Has vuelto, y eso es lo único que importa, respondió ella con una sonrisa en la que se leía el alivio de muchos años de espera. Vamos adentro, hijo. Justo estaba preparando la cena. Las semanas siguientes fueron para Alejandro y doña Margarita un tiempo de reencuentro y sanación. Él reparó el techo agujereado, restauró la vieja cerca, trabajó en el huerto. Cada mañana desayunaban juntos, recuperando los años perdidos. El hijo le contaba sobre su vida en la ciudad, ya sin ocultar las dificultades y desilusiones. La madre lo escuchaba sin interrumpir, a veces solo moviendo la cabeza con comprensión. Los habitantes del pueblo comenzaron a susurrar sobre el regreso del hijo pródigo. Algunos lo juzgaban, otros se alegraban por doña Margarita. Pero ella resplandecía con una felicidad tranquila, como si por fin hubiera recuperado una parte perdida de sí misma. Una noche, sentados en el porche bajo el cielo estrellado, como en los viejos tiempos, ella dijo: «Sabes, hijo, siento que mi tiempo se está acabando». Alejandro se estremeció, intentando protestar, pero ella lo detuvo con dulzura. «Es el curso natural de las cosas. He tenido una buena vida, y ahora que has regresado, puedo irme en paz». En sus palabras no había miedo ni amargura, solo sabiduría y aceptación. Doña Margarita tomó la mano de su hijo entre las suyas. «No quiero que te castigues por el pasado. La juventud debe buscar su propio camino, aunque lo lleve lejos de casa. Lo único que importa es que encontraste el camino de regreso». Esa noche, Alejandro tardó en conciliar el sueño, pensando en las palabras de su madre. Sabía que tenía razón. En los últimos meses, su fragilidad se había vuelto evidente. Por la mañana notó que le costaba levantarse de la cama y decidió insistir en que un médico del pueblo vecino la revisara. El doctor confirmó sus temores. El corazón de doña Margarita estaba desgastado por los años de duro trabajo y espera. «Necesita descanso y ninguna preocupación», dijo, recetando medicamentos que solo podrían retrasar lo inevitable por un tiempo. Desde ese día, Alejandro no se apartó de su madre. Le leía libros, como ella le había leído a él cuando era niño. Le preparaba sus comidas favoritas, la sostenía en cada paso. Un día, ella le pidió ayuda para llegar al viejo roble en la colina, desde donde se veía todo el pueblo. «Es tan hermoso aquí», dijo ella, apoyándose en el brazo de su hijo. «¿Sabes qué me ayudó a soportar todos estos años? La gratitud. Por cada día vivido, por cada amanecer, por la oportunidad de amar. Prométeme que recordarás esto cuando ya no esté». Alejandro apretó la mano de su madre, incapaz de pronunciar palabra debido al nudo en su garganta. Entendía que ella se estaba despidiendo. Doña Margarita se fue en silencio, mientras dormía, tal como había vivido, sin ruido ni drama. A la mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol iluminaron su habitación, Alejandro comprendió que su madre ya no respiraba. En su rostro se había quedado una sonrisa serena, como si por fin hubiera visto algo largamente esperado. El pueblo despidió a doña Margarita con honores y respeto. Incluso aquellos que habían juzgado a Alejandro por su larga ausencia, reconocieron que su regreso le había dado a la anciana un final feliz. Ella esperó, decían. Esperó a su niño. Después del funeral, Alejandro permaneció largo rato sentado junto a la tumba fresca, reflexionando sobre los años vividos, sobre el tiempo que nunca podría recuperar. Recordó las manos de su madre, que nunca conocieron el descanso, su sonrisa, que aparecía incluso en los momentos más difíciles, su paciencia infinita y su fe inquebrantable en él. «Me di cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza siempre estuvo aquí», susurró, tocando la tierra húmeda. «Tu amor, mamá, fue el único tesoro que realmente importaba». Al regresar a la casa vacía, Alejandro encontró sobre la mesa de la cocina un sobre con su nombre. Dentro había una carta escrita con la temblorosa caligrafía de su madre. «Mi querido hijo», leyó,
parpadeando para contener las lágrimas. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No te entristezcas. Volviste, y eso hizo que el final de mi camino fuera luminoso. Recuerda que el amor no muere con el cuerpo. Permanece en cada objeto que tocaron unas manos amorosas, en cada recuerdo, en cada acto de bondad. Alejandro decidió quedarse en el pueblo. No podía volver a marcharse de un lugar donde cada piedra, cada árbol guardaba la memoria de su madre. Poco a poco, los vecinos se acostumbraron a su presencia. Reparó la casa, cultivó un pequeño huerto, y algunas noches contaba a los niños del pueblo historias sobre ciudades lejanas y sobre el hecho de que no hay nada más valioso que el hogar y las personas queridas. A veces lo visitaban jóvenes que soñaban con irse en busca de una vida mejor. No intentaba disuadirlos, solo les pedía: escriban a sus madres. No las dejen esperando en la incertidumbre. Y recuerden, siempre hay un camino de regreso a casa. Con los años, el dolor de la pérdida se calmó, dejando solo una cálida gratitud por el tiempo compartido. Alejandro notaba con frecuencia que repetía los gestos de su madre, usaba sus expresiones, cocinaba según sus recetas. Ella vive en mí, pensaba con una sonrisa, y vivirá mientras yo conserve su recuerdo. Al final de cada día, seguía encendiendo una vela en la ventana, no por él, sino por aquellos viajeros que, quizás, buscaban su camino de regreso en la oscuridad. Tal como, en su momento, su madre le había iluminado el camino con su amor incondicional. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndose en una historia sobre el amor más sincero y desinteresado del mundo. El amor de una madre por su hijo. Espero que esta historia haya tocado su corazón y les haya recordado a aquellos que siempre nos esperan, pase lo que pase. Si les ha gustado este video, por favor, apoyen nuestro canal. Presionen el botón de suscripción y la campana para no perderse nuevas historias. Compartan este video con sus seres queridos. Quizás ayude a alguien a encontrar el camino a casa, o simplemente a llamar a su madre antes de que sea demasiado tarde. Sus me gusta y comentarios nos ayudan a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en los próximos videos.